Se acercan, ¿por qué reís? ¿Os afecta en algo? ¿Os afecta en algo esto? Bueno, pues si os puede servir en algo, tenemos que agradecérselo al Señor por tal vez habernos puesto este tema en el día de hoy. Bien, vamos a ir poquito a poquito a desgranar este enfoque y lo que nos quiere venir a decir. El fuego de la prueba nos dice que el pueblo de Dios a través de la historia ha experimentado muchas persecuciones y sufrimientos, y esto de todos es sabido. Solo tenemos que echar un vistazo atrás. Aquí en España la Inquisición, todo lo que ha hecho, no sé, tal vez los que sois extranjeros no sabéis lo que ocurrió aquí a la Edad Media, pero la Inquisición hizo estragos, persiguiendo a todo aquel que leía la Biblia, eran capturados, eran quemados en la hoguera, estaba totalmente prohibido leer la Biblia por uno mismo, a no ser que fueras a la iglesia popular y la iglesia popular te explicase su contenido a su manera, lógicamente, que no tenía nada que ver con la verdad bíblica. ¿Para no cambiar? Muy bien, gracias. Muy bien, los hijos de Dios, nos sigue diciendo, muy a menudo tienen que soportar durísimas pruebas. ¿Y por qué? Nos preguntamos, ¿por qué? Si somos hijos de Dios. ¿Sabe usted por qué un creador lleno de amor ha decretado que todos sus hijos deban pasar por su respectiva cuota de dolores? Porque el Señor lo ha hecho así. ¿Por qué tenemos que padecer dificultades? Aquí va por partes, vale. En casa me salía todo junto y aquí veo que va por partes, vale. Dice, mucha gente no se da cuenta de que en realidad los sufrimientos son bendiciones disfrazadas. Esto es paradójico, ¿no? Por muy terrible que a veces nos resulten, es necesario que todos sepamos por qué nuestro Padre amoroso ha ordenado que todos sus hijos deban experimentar ¿leéis lo que pone aquí? Un cierto número de tentaciones, pruebas, persecuciones y tribulaciones. Quería cambiar el colorido, pero no me ha dejado. Y así en amarillo no se ve bien. El Dios Todopoderoso ha deliberadamente trazado la concepción y el nacimiento de hijos en esta vida que sean el arquetipo, es decir, una representación exacta de la concepción y el nacimiento espirituales que los hijos de Dios deben experimentar para poder nacer en la vida o en la familia de Dios. Es decir, hay una serie de dificultades que el Señor permite que como cristianos suframos para que podamos nacer a una vida espiritual, preparada para lo que será posteriormente la eternidad. Y para en el presente saber hacer frente a las dificultades en sí, por medio de una experiencia que esas mismas dificultades nos van añadiendo a nuestra vida. Las tensiones y las presiones son necesarias. Dice Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, no quiere que nosotros seamos cristianos pasivos. Dios no quiere que nos quedemos dormidos sobre los laureles. Es decir, un cristiano pasivo, ¿qué es? Es aquel cristiano que va a la iglesia en su horario normal, 9:30, a las 10, depende, escucha la escoba sabática, escucha el sermón, se levanta, va a su casa, hace su vida durante toda la semana, no habla con nadie, no dice a nadie ni que es cristiano, ni que cree en Dios, ni que Jesús viene. Ese es un cristiano pasivo. Efesios 5 nos dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levantarse de los muertos, ¿qué es? La Biblia define a los muertos como aquellos que están en tinieblas. La Biblia lo define como muerto. El que está en tinieblas está muerto y el que está en la luz está en la vida. Por lo tanto, eso es, como los zombies, ¿no? Un muerto viviente, ese es el que está en tinieblas, o es aquel también que conoce la luz de Cristo, pero solo se la queda para él, no la da. Es como aquel mar muerto, ¿no? Que tiene el agua para sí, pero no la da a los ríos, para que enriquezca las tierras y crezcan pues las plantas, etc.
Dice, Apocalipsis 3 es el mensaje a la Odisea, dice que Jesucristo vomitará de su boca a los tibios. Es decir, aquel que dice, bueno, yo he cumplido con la misa, ¿no? He ido a la iglesia de 11 a 12, he cumplido y ya está, ya soy salvo. Jesús vomitará de su boca a esos, a los tibios. Por lo tanto, quiere decir que el cristiano tiene que ser activo, en algún sentido. Un ejemplo, el rey David, que dice que era un varón conforme al corazón de Dios. Dice, para hacerse merecedor de tan alta posición de responsabilidad y de servicio, David primero tuvo que soportar muchas pruebas, persecuciones y aflicciones. Su vida, de hecho, estuvo llena de tribulación. ¿Lo conocemos eso? No hace mucho en la escuela sabática incluso hemos hablado de ello, ¿verdad? Como David padeció persecución a causa del rey Saúl, y así durante largos años de su vida. Estaba siempre pendiente de un hilo, si viviría, si su vida sería quitada de este mundo. David comprendió que el pueblo de Dios debía experimentar muchas pruebas en esta vida. Y en el Salmo, que no se distingue bien, no sé si desde ahí lo veis, 34:19, desde aquí no lo veo. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Eterno. Él sabía que debería pasar por muchas aflicciones, pero que también de todas ellas el Señor lo podía librar. Y esa era la confianza. Por eso hay tantos salmos en los cuales él alaba a Dios porque sabe que Él escucha, sabe que Él es la roca, Él es el que lo lleva en sus alas, y todo eso es lo que él proclama, ¿no? De que tiene un Dios que está a su lado, a pesar de las dificultades. David, en un momento de debilidad, dice que cedió a la terrible tentación de la lujuria y cometió adulterio con Betsabé. Hoy hemos hablado en la escuela sabática acerca de este hecho. Pero ¿acaso hace Dios acepción de personas? ¿Iba Dios a hacerse el ciego frente a los pecados de David? A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, Dios no se quedó impasivo, y mandó a un profeta para que le declarase el tremendo error que había cometido. ¿Y David qué hizo? ¿Se rebeló contra la palabra de Dios? No, aceptó ese error, que tuvo consecuencias a lo largo de su vida, en toda su familia. Siempre hubo esos problemas, incestos y barbaridades, cosas que los hijos habían aprendido del padre. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y es así. No podemos cambiar. Si sembramos patatas, ¿qué cosecharemos? ¿Cebollas? Seguiremos cosechando patatas. Es decir, que todo lo que sembramos segaremos. Si sembramos, como él en este caso, pues adulterios, etcétera, es lo que vamos a cosechar. Nosotros y nuestros descendientes. Y así le sucedió a David. ¿Sabía David por qué estaba castigándolo Dios? Ciertamente él lo sabía. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, declaró. Bueno me es haber sido humillado. Mucha tribulación. El apóstol Pablo también comprendió la absoluta necesidad de que el pueblo de Dios, que no entiendo estas letras, conociese la tribulación en este mundo para ser así purificado. Sí, tal vez sí. Pues tal vez peor. Y exhortó, dice, a los discípulos a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, según Hechos 14. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasará? Padecerán persecución. Es así. ¿Por qué? Pues porque el diablo intentará que aquellas almas que se están escapando puedan ser nuevamente capturadas, y pondrá las dificultades que hagan falta. Pedro nos enseñó
que la fe del cristiano a veces tendría que ser sometida a durísimas pruebas. Y él lo llama el fuego de la prueba. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Hay muchos que tal vez se escandalizan por tener dificultades y piensan, bueno, ¿dónde está Dios? Si yo soy creyente, si yo pues hago su voluntad, si yo pues predico el Evangelio, ¿por qué tengo dificultades? ¿Dónde está? ¿Por qué me ha dejado? Pero bueno, eso Pablo o Pedro lo llama el fuego de la prueba, que es necesario que lo padezcamos. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿A Cristo le fueron bien las cosas? ¿Lo aceptó su pueblo? ¿Lo hicieron rey? ¿Le dieron todos los honores? Fue todo lo contrario. Desde el primer momento los dirigentes del pueblo fueron sus perseguidores, hasta el punto que lo llevaron a la cruz. Dificultades. ¿Cómo es que Dios nos prueba a nosotros? ¿Cómo sabe Él lo que verdaderamente hay en nuestros corazones? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y esto, bueno, los que son padres lo saben muy bien, ¿verdad? Cómo a veces pues hay que disciplinar a nuestros hijos, y es duro para el padre y es duro para el hijo, pero es para su corrección, para que en el futuro pues sea una persona honesta y de bien. Dios ha ordenado que esta vida no nos sea fácil, y hay una excelente razón para ello. Dios sabe que sin tribulaciones y pruebas espirituales nos volveríamos espiritualmente como apáticos y flojos, tibios, indiferentes. Un hombre cómodo no se esfuerza. Ya lo tengo todo. ¿Es fácil que la sociedad acepte el Evangelio? Una sociedad adinerada, ¿necesitan a Dios? Lo tienen todo. Por eso la comodidad está bien, pero no es lo aceptable para el cristiano. Un hombre cómodo no quiere cambiar, no quiere alterar el status quo. ¿Por qué cambiar la situación cuando todo va saliendo a pedir de boca? Claro, ¿por qué dar todo el dinero y quedarme sin nada, no? Quedarme arruinado. Dios Todopoderoso sabe que necesitamos tentaciones, problemas, pruebas, persecuciones y aflicciones que nos muevan a la acción, que nos obliguen a superar nuestro letargo espiritual. ¿Cómo somos probados? La persecución es una de las principales formas que hacen que el pueblo de Dios se acerque a Él. Una, la persecución. Y bueno, nosotros de momento podemos dar gracias, que aquí no somos perseguidos. Pero hay infinidad de países donde los cristianos están siendo perseguidos. Solo tenemos que ver países árabes, países latinos, donde la Iglesia Católica es muy popular, y ahí pues, no por la Iglesia Católica, sino por los feligreses, pues hay una persecución tremenda a aquellos que no son católicos, y eso está pasando. Las necesidades también físicas muy a menudo nos hacen dirigirnos a Dios en oración. Cuando no tenemos lo que nos falta para la vida, el alimento, la ropa, el albergue, frecuentemente caemos de rodillas ante nuestro Padre Celestial. Es decir, cuando hay necesidad, cuando hay dificultad, el cristiano sabe que tiene una salida. ¿Y qué es? Ponerse de rodillas ante el Señor y pedir su orientación y pedir pues que Él le ayude a salir adelante, le sostenga con la fe. Otra cuestión, las enfermedades. Y esto en amarillo no y los problemas físicos. Exacto. Cuando uno está enfermo, no ora al Señor para que el Señor lo restablezca. A nadie le gusta estar enfermo, ¿verdad? Dios ha prometido solemnemente librarnos de todas nuestras tentaciones, con la única condición que confiemos en Él.
En 1 Corintios se nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación ¿el qué? La salida, para que podáis soportar. Es decir, el Señor permite la tentación, como se lo permitió a Job. Job fue atacado por el diablo de diferentes maneras, incluso con una enfermedad tremenda. Pero juntamente con esa tentación, el Señor al final dio una salida. Fue restablecido y tuvo incluso más posesiones de lo que había tenido en un principio, porque confió en el Señor. Estas letras amarillas a mí me vuelven loco. El cristiano es comparado a los metales preciosos como el oro o la plata, que han sido puestos en un horno ardiente para eliminar sus impurezas. El oro y la plata deben derretirse para que puedan ser moldeados. Esto mismo se aplica al verdadero cristiano. El sufrimiento debe quemarnos hasta hacernos maleables, de modo que las manos de nuestro fiel Creador puedan configurarnos. Es como aquella vasija que hablamos en tiempo atrás, que el alfarero moldeaba para hacerla una vasija útil. Pues tenemos que pasar por las dificultades para que salga de nosotros ese oro, que tiene que ser pulido. Es como aquel diamante en bruto, que cuando se encuentra es una piedra sucia, fea, pero que cuando está pulida, pues sale un diamante soberbio, hermoso y caro, carísimo. La Biblia compara a los justos con las joyas y las piedras preciosas. Así ocurre con nosotros, debemos ser sometidos al tremendo calor de nuestras penas y a la presión constante de la tentación, la persecución y también las tribulaciones, para convertirnos en una joya preciosa ante los ojos de Dios. Soportemos las dificultades, y esta es la parte que me he dejado en casa. Aquí se nos hace ver cómo es el cristiano, se lo compara como un soldado. Dice, la palabra de Dios compara al verdadero cristiano con un soldado espiritual en Cristo. Segundo de Timoteo nos dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Claro, si nos imaginamos... creo que lo había puesto ahí. No, me lo he dejado también. Quería poneros la indumentaria de un soldado de aquel tiempo, un soldado romano, que llevaba un casco, un yelmo, llevaba una coraza, llevaba un calzado adecuado, un cinto, una espada, un escudo. Pablo toma la analogía del soldado romano que él conocía y da una representación a cada componente de la armadura de ese soldado, para hacer ver lo que el cristiano necesita para salir victorioso frente a las adversidades. Y dice aquí que los mejores soldados siempre han sido aquellos adiestrados y endurecidos por el trabajo duro, el ejercicio y la disciplina, y así debe ser con el cristiano. El cristiano también necesita ejercitarse. Es que cuando uno quiere estar físicamente fuerte tiene que hacer ejercicio, porque si no físicamente pues está atrofiado. Pues el cristiano, igual que un deportista, un futbolista, cualquier deportista de élite, tiene que prepararse para poder competir a una altura digna. Pues el cristiano igual, necesita unas dificultades para poder competir en este mundo contra las asechanzas del diablo. Dice, vestíos pues de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque esto es en definitiva lo que el diablo nos pondrá por delante. Y en Efesios 6, podíamos leerlo, si os parece, en un momento. Efesios en el capítulo 6, aquí se nos habla acerca de la armadura del diablo, del cristiano. Ya me estoy liando yo. Que estoy nervioso porque cuando te dejas cosas... Efesios en el capítulo 6, los versículos 10 en adelante, dice Pablo, por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas o acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo, dice en esta versión, contra malos espíritus de los aires. Es decir, no tenemos lucha contra algo visible, tenemos lucha contra algo invisible, pero que está ahí, y que nos tienta, nos empuja, son estas huestes espirituales. Por tanto dice, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, quedar firmes, quedar de pie. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Es decir, el cinturón de esa armadura es la verdad. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la verdad. Jesús es la verdad, no hay otra verdad. Vestidos con la coraza ¿de qué? De justicia, pero la justicia auténtica, la justicia del cielo, la justicia bíblica, no la justicia que a veces el hombre imparte, que a veces a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. No es esta la justicia. Calzados los pies con la prontitud para el evangelio de paz. Es decir, el calzado es el evangelio eterno que da paz al ser humano. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe. El escudo del guerrero era la fe. Ese era el escudo. Con que podáis apagar los dardos encendidos del maligno, aquel que no vemos, aquel invisible, a nuestros ojos, pero que está ahí. Tomad, dice, el yelmo de la salvación. ¿El yelmo qué era? El casco. Si recibía un ataque en la cabeza, el yelmo le salvaba. El yelmo de la salvación. Y, por último, la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Esa es la espada, esa es la que transforma al ser humano, porque necesitamos un cambio. Y a veces estas dificultades nos ayudan a conseguir este cambio. Y dice más, dice, y orad en el Espíritu en todo tiempo. No hay que orar solo cuando las cosas van mal. Señor, ahora me acuerdo de ti porque las cosas me van mal. Como el dicho popular español, que dice que nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, ¿no? No hay que orar cuando las cosas van mal. Hay que orar también cuando las cosas van bien, pues dando gracias al Señor porque permite que las cosas vayan bien. Hay que acordarse de Él también en ese momento. Orando en todo tiempo con toda oración y ruego, velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, que aquí Pablo nos demuestra pues cómo debe ir vestido el cristiano, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, esta armadura espiritual, pero que deberíamos tomar en posesión nuestra. Job nos dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Bueno, el Señor castiga o el Señor disciplina, o el Señor permite a veces. Bienaventurado el hombre. ¿No quiere cambiar ya? ¿Ha dicho pro? Ahora. No nos olvidemos nunca de que Dios nos corrige por nuestro propio bien, porque nos ama y anhela compartir con nosotros la herencia eterna de copropiedad y el cogobierno de todo el universo. Eso es en definitiva lo que Dios pretende de nosotros, que al final podamos reinar con Él por toda la eternidad. Pero para ser aptos para estar allá, primero tenemos que pulirnos aquí, como aquel oro, como aquel diamante, hay que pulirse para ser apto para el cielo. ¿Puede usted ahora comprender claramente cómo las pruebas, las tentaciones, las tribulaciones y dificultades que nos asaltan
son bendiciones disfrazadas. Bendiciones disfrazadas las llama, ¿eh? Estas penas nos ayudan a construir el carácter perfecto y justo que necesitamos poseer para toda la eternidad. Demos gracias a Dios por la bendición de estas pruebas. Es a través de ellas que desarrollaremos un carácter santo. Y creo que esta ya es la última. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Y al igual que Él venció al mundo, nosotros, con su ayuda, podemos también vencer. Únicamente, ¿qué nos queda? Orar en todo momento, para que el Señor nos fortalezca nuestra fe, nos dé de su Santo Espíritu, para que penetre en nosotros, nos ayude a ser maleables, que Él nos pueda transformar como Él desea, y así de esta forma poder ser aptos para en este momento, en esta vida, ser instrumentos en sus manos para llevar el Evangelio a otros y a la vez prepararnos para el reino de los cielos. Bueno, que el Señor nos ayude, pues en este aspecto también, a no quejarnos de las dificultades que tenemos, sino a tomarlas como enseñanza y como preparación para la eternidad y para afrontar los problemas. Las dificultades nos ayudarán a saber afrontar los problemas que posteriormente nos vendrán. Adquiriremos una experiencia. Que el Señor pues nos ayude. No he tardado tanto hoy, ¿no? Ha sido un poquito más corto. Vamos ahora a terminar.